¿Alguna vez has sentido que estabas al borde del abismo como si nada más importara? ¿Alguna vez has estado tan perdido que pensaste que nadie en el mundo podría salvarte? Ahora, imagina estar en ese momento oscuro, y entonces, una voz inesperada emerge de la oscuridad. Pero ¿y si esa voz viniera de alguien que la sociedad siempre ha ignorado? Lo que pasó esa noche fue algo que nadie podría haber predicho. El desenlace de esta historia te dejará con la piel de gallina. La noche era oscura y fría. La lluvia caía con fuerza, golpeando el asfalto y formando charcos brillantes bajo las parpadeantes farolas. El viento cortante silbaba entre las barandillas metálicas del puente, trayendo consigo el olor húmedo de la ciudad que nunca dormía. En lo alto de esa imponente estructura, un joven estaba parado sobre la barandilla, balanceándose peligrosamente sobre el abismo. Tenía la ropa empapada y pegada a su cuerpo tembloroso. Sus ojos se fijaron en el rápido movimiento debajo, donde los autos pasaban a toda velocidad. Sus luces rojas y blancas formaban estelas brillantes en la carretera mojada. Respiró hondo. Sus labios se abrieron en un profundo suspiro. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia y corrieron silenciosamente por su pálido rostro. Su respiración era corta, inestable, llena de angustia. Su corazón estaba acelerado, no por miedo, sino por una certeza devastadora. Ya no había ninguna razón para continuar. Los coches continuaron su camino sin reparar en la figura solitaria al borde del parapeto. El mundo giraba, indiferente a la batalla silenciosa que se desarrollaba en ese puente. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión. Un paso más, solo uno más, y todo habría terminado. Pero entonces, una voz baja y ronca rompió el silencio. «No hagas eso». El joven abrió los ojos sorprendido. El sonido no provino de ninguno de los autos ni de nadie que cruzara el puente. Venía de las sombras, de un rincón olvidado de la ciudad, de un lugar donde nadie prestaba atención. Lentamente, giró la cara, y bajo la tenue luz de una farola parpadeante, vio a un hombre parado allí. Estaba envuelto en una manta vieja. Su cabello despeinado ocultaba parte de su rostro marcado por el tiempo y la dura vida en las calles. Sus ojos llevaban algo que nadie más le había mostrado a ese joven esa noche: comprensión. «No necesitas hacer eso». La voz vino una vez más, cortando el sonido de la lluvia. El joven se quedó helado. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Su respiración se aceleraba por el torbellino de emociones que lo abrumaba. Ese hombre, ¿de dónde vino? ¿Por qué estaba allí? La lluvia corría por el rostro del joven mezclándose con lágrimas silenciosas. Le temblaron los dedos mientras se agarraba a la barandilla. ¿Debería ignorarlo? ¿Continuar? El mendigo, de pie en la oscuridad, dio un paso adelante. Sus ojos, marcados por el tiempo y el dolor, vieron más allá de lo que nadie había visto jamás en este joven. «Sé lo que sientes». El joven frunció los labios. ¿Por qué esas palabras lo golpearon tan fuerte? El viento aullaba, haciendo que la estructura del puente vibrara ligeramente. El sonido de los coches abajo se mezcló con el pesado silencio que flotaba entre ellos. El mendigo no apartó la mirada. Sabía que cada segundo contaba. Fue entonces que el joven respiró hondo e hizo un movimiento inesperado. Y en ese instante, después de hacer ese movimiento, todo cambió. La vida puede cambiar en un instante. A veces todo parece perdido. El mundo está en silencio y nadie parece darse cuenta del dolor que llevamos. Pero ¿y si en el momento más oscuro surgiera una voz inesperada? ¿Y si en el momento decisivo alguien le tendiera la mano? Esta historia te conmoverá. Te hará sentir cada segundo de tensión, cada emoción palpitante, cada elección que podría cambiarlo todo. Sé que no estás aquí por casualidad. Sé que buscas historias que van más allá de lo común. Historias que tocan el alma, que traen giros y vueltas, que demuestran que incluso en los momentos más difíciles, siempre puede haber esperanza. Entonces, antes de continuar, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Suscríbete ya al canal, porque aquí cada historia tiene un propósito. Cada video tiene el propósito de hacerte sentir la historia y conmoverte de principio a fin. Créeme, lo que viene a continuación te emocionará mucho. La ciudad nunca durmió. Los edificios brillaban con sus luces artificiales. Los faros de los coches surcaban el asfalto como rayos de realidad atravesando la oscuridad. Hubo movimiento, prisa, bocinazos,
pasos apresurados. Pero para algunos el tiempo no transcurrió de la misma manera. Para algunos, el mundo parecía haberse detenido, o peor aún, parecía no haber existido nunca. Allí, bajo un puente olvidado, donde el hormigón agrietado formaba un techo improvisado, vivía un hombre invisible para todos. Su nombre, Gaélico. Al otro lado de ese mismo puente, un joven se apoyó en la barandilla, mirando hacia el oscuro vacío que se extendía bajo sus pies. Su respiración era corta, su mente llena de pensamientos silenciosos que gritaban dentro de él. Su nombre, Mateo. Dos desconocidos, dos historias completamente diferentes, pero esa noche, sus destinos se cruzarían de una manera que cambiaría todo. Gael no nació en la calle, todo lo contrario. Un día tuvo un hogar, una familia, un propósito. Creció en un barrio sencillo pero digno, donde su madre luchaba cada día para que tuviera un futuro alejado de los peligros de la ciudad. Nunca fue rico, pero tampoco tuvo que mendigar. Encontró un camino en la construcción, un trabajo duro, pero que le daba la vida. Pasó años apilando ladrillos, construyendo muros, construyendo edificios que nunca podría llamar hogar. Sus manos se habían vuelto callosas y sus músculos marcados por el trabajo duro. Pero a él no le importaba. Era una vida honesta, hasta que un accidente laboral lo destruyó todo. La caída del andamio fue rápida, pero el dolor permaneció para siempre. Al principio la pierna rota parecía tratable, pero la recuperación no fue la esperada. Nunca más podría volver a cargar peso. Nunca más podría volver a hacer el único trabajo que sabía hacer. ¿Y qué pasa cuando un trabajador manual ya no puede trabajar? La empresa no quiso asumir la responsabilidad. Sin seguro, sin asistencia, lo despidieron sin contemplaciones. Las facturas se acumularon, el alquiler se retrasó, y luego lo desalojaron. Sin dinero para el tratamiento, sin apoyo, intentó recurrir a su familia. Pero nadie quería tratar con un hombre destrozado, un hombre que ya no podía valerse por sí mismo. La vida lo empujó a la calle sin piedad. Ahora, ese puente era su techo. Su sustento provenía de la basura, de las monedas arrojadas por desconocidos que evitaban mirarlo a los ojos. Sus días fueron largos, sus sueños quedaron reducidos a recuerdos. Pero esa noche el destino tenía preparado algo especial para Gael. Mateo creció en una familia de clase media. A diferencia de Gael, él nunca pasó hambre, nunca durmió afuera. Pero eso no significaba que su vida fuera fácil. Desde pequeño escuchó que necesitaba ser el mejor. Buenas notas, comportamiento ejemplar, futuro brillante. Nada menos que la perfección era aceptable. Su padre era un hombre de negocios frío y rígido, que veía a su hijo no como una persona, sino como un proyecto, un legado a construir. Su madre, en cambio, nunca tuvo fuerzas para protegerlo. Ella simplemente observó en silencio cómo Mateo era moldeado a la fuerza en la expectativa de lo que debería ser. Durante mucho tiempo intentó encajar, intentó ser el hijo perfecto, intentó no decepcionar, intentó no cuestionarlo, intentó no sentirlo, pero por dentro algo lo asfixiaba. La presión era abrumadora, no tenía margen para cometer errores, no tenía espacio para ser él mismo. El punto de quiebre llegó cuando se atrevió a soñar de otra manera. Mateo quería ser artista, quería crear, quería sentir, quería algo que tuviera sentido, pero para su familia esto era inaceptable. El conflicto era inevitable. Discutieron, ellos pelearon, se dijeron palabras, se cerraron las puertas, y entonces, su padre dijo las palabras que lo rompieron de una vez por todas: si sales por esa puerta, no vuelvas nunca más. Y Mateo se fue. Al principio pensó que podía empezar de nuevo, pero el mundo fuera de casa era cruel. Sin dinero, sin apoyo, sin hogar, se estaba hundiendo. La soledad creció. El peso del rechazo fue aplastante, desesperada, triste y aplastada por dentro. Y esa noche, sin ver otra salida, subió al puente. Mateo no vio otra salida a su vida que hacer eso. Quería que alguien lo detuviera. Gael estaba sentado en su improvisada cama de cartón, mirando al otro lado del puente. Vio una figura acercándose. Vio la forma en que Mateo vacilaba. Vio la mirada perdida. Y él lo reconoció. Lo reconoció porque lo había sentido antes. Ya había mirado al vacío de la misma manera. Ya había considerado rendirme.
En ese momento lo supo, y ya me di cuenta de lo que estaba pasando. No podía dejar que ese joven saltara. No podía permitir que la desesperación le quitara otra vida. El mendigo que el mundo ignoraba, ahora tenía una opción, y fue entonces cuando se levantó. El tiempo en esa ciudad nunca se detuvo, nunca dudó. Cada segundo se cruzaban vidas, terminaban historias, surgían nuevos comienzos, todo sucediendo al mismo tiempo, sin que nadie se diera cuenta. Los faros de los coches atraviesan la oscuridad, trazando las calles mojadas como pinceladas de luz sobre un lienzo negro y caótico. El asfalto reflejaba ese brillo fugaz, formando pequeños espejos distorsionados en los charcos de agua acumulados a los lados de las aceras. El olor a tierra mojada todavía flotaba en el aire, mezclado con el olor de la ciudad, una amalgama de humo, gasolina, comida frita de los vendedores ambulantes y basura húmeda olvidada en los rincones de los callejones. El ruido era constante, cuerna, pasos apresurados, risas distantes de extraños que regresan a casa, y, en medio de todo, la fina lluvia insistía en caer. No era lo suficientemente fuerte como para asustar a la gente, pero hacía que todo estuviera húmedo, frío e incómodo. Pero, debajo del puente, allí las cosas fueron diferentes. El puente no solo ofrecía refugio, ella era un refugio para los olvidados, un espacio donde las sombras eran tan densas que se tragaban cualquier rastro de vida. Allí la ciudad no brillaba, allí el tiempo parecía pasar más lento. Fue bajo esta oscuridad que Gael se encogió de miedo, protegido solo por una manta vieja y empapada. Era su única defensa contra el frío cortante que parecía atravesar su piel, sus huesos, su alma. Le dolía el cuerpo. Cada noche, era como si los años de sufrimiento en las calles acumularan nuevas cicatrices invisibles, presionando sus articulaciones y endureciendo sus músculos. Ya no recordaba cómo era dormir sin sentir dolor, pero lo peor de todo no fue el frío ni el dolor, era soledad, la indiferencia. Gael se había acostumbrado a que lo ignoraran. Los pasos que pasaban por encima de él nunca dudaron. Los coches que circulaban por la carretera junto a nosotros nunca redujeron la velocidad. Era un fantasma. Gael en ese momento sintió algo antes de escucharlo. Una extraña sensación le puso la piel de gallina, un frío diferente al que traía el viento. No podía explicarlo, no sabía de dónde vino, pero él lo sintió. Y entonces, entre las gotas de lluvia y el ruido rutinario de la ciudad, algo rompió el patrón. Un ruido, pasos. Pero estos no fueron pasos ordinarios. Estaban apurados, irregular, y había algo más. Hipo. No eran altos, no fueron exagerados, pero eran pesados, sollozos ahogados, como si fueran de alguien que ya no tenía fuerzas para llorar. Gael frunció el ceño. Los años en las calles le enseñaron a reconocer sonidos inusuales. Un ladrido lejano podría significar que un perro hambriento estaba compitiendo con las ratas por la comida. El arrastrar de pies podría significar que otra persona sin hogar, tan perdida como él, intentaba encontrar refugio. Pero ese sonido era diferente. Ese fue el sonido de alguien roto por dentro. Levantó la vista, tratando de ver más allá de la oscuridad. El tráfico continuó. Los coches pasaban a toda velocidad. Sus neumáticos cortaban los charcos de la carretera y lanzaban pequeñas olas de agua sucia a las aceras. La ciudad lo siguió, indiferente a lo que estaba por suceder, y entonces lo vio, la silueta del niño, una figura recortada contra las luces lejanas de la ciudad, luego los detalles. Un joven. Estaba parado en la barandilla del puente. Gael sintió que se le oprimió el pecho. El chico no miró a su alrededor. No parecía asustado, no parecía perdido, parecía decidido. La lluvia le corría por la cara, pero Gael se dio cuenta, no fue solo la lluvia. Estaba llorando. Gael ya había visto mucho en ese puente. Había visto a borrachos deambular sin rumbo, intentando olvidar su dolor con sorbos de alcohol barato. Había visto peleas por razones triviales, puños chocando contra rostros cansados. Ya había visto a la policía barrer las calles dispersando a los olvidados de la noche. Pero esto fue diferente. El chico respiró hondo. Los hombros temblaban. Los pies se movieron levemente, como si estuvieran probando la altura, como si un solo soplo de viento pudiera decidirlo todo. Él iba a saltar.
Algo dentro de Gael se rompió. Un instinto primitivo se apoderó de él. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera siquiera procesarlo. Tiró la manta a un lado. Sus músculos gritaron de dolor por el movimiento repentino. Sus articulaciones crujieron como engranajes oxidados. Tu pierna, tu pierna. La misma mujer que lo condenó a las calles ahora protestaba por el esfuerzo. Pero nada de eso importó, porque ese chico estaba a punto de desaparecer. Y Gael sabía lo que era estar en ese límite. Sabías lo que era sentir que el mundo no tenía más espacio para ti. Y por eso se levantó. Se levantó incluso cuando su cuerpo rogaba quedarse. Se puso de pie porque sabía que si no hacía algo ahora, no habría una segunda oportunidad. Necesitaba actuar. Necesitaba detenerlo, antes de que fuera demasiado tarde. El viento frío cortaba la piel como navajas invisibles, soplaba sin piedad, penetraba la ropa empapada y se filtraba en los huesos como hielo afilado. La lluvia caía fina pero persistente, empapando el asfalto, formando pequeños charcos que reflejaban las luces de la ciudad y corrían por la estructura oxidada del puente. El ruido rítmico de las gotas se mezcló con el sonido amortiguado de los coches que pasaban a toda velocidad por debajo. Sus faros atravesaron la oscuridad por un breve momento antes de desaparecer en el flujo continuo de la ciudad, que nunca se detenía. En el parapeto del puente, aquel joven permanecía inmóvil, estático sobre el fondo borroso de las luces urbanas. Su rostro pálido, iluminado solo por los ocasionales destellos de los vehículos de abajo, estaba marcado por un vacío absoluto. Sus ojos fijos en el abismo frente a él no transmitían ninguna vacilación, solo un profundo cansancio, como si ya no perteneciera a ese mundo. El viento sacudía su ropa mojada, le revolvía el pelo y hacía que su cuerpo se balanceara ligeramente en la estrecha cornisa, como si la tormenta misma quisiera decidir por él. A unos metros de distancia, Gael sintió el corazón latiendo contra sus costillas. El frío parecía ya no existir para él, reemplazado por el calor palpitante de la adrenalina, el miedo creciente de lo que estaba a punto de suceder. Sus pulmones se inflaron en una respiración pesada, y supo que no podía quedarse ahí. Ya había visto muchos rostros perdidos en la ciudad, muchas miradas vacías vagando sin rumbo entre las sombras, pero nunca una mirada así, nunca una ausencia tan profunda. Respirando profundamente, dio el primer paso. «Oye». Su voz era ronca, casi un susurro, resultado de años sobreviviendo al frío, de una vida donde las palabras eran escasas y las largas conversaciones inexistentes, donde nadie se detenía jamás a escuchar lo que tenía que decir. El joven no reaccionó, no se movió. Gael se humedeció los labios secos y tragó, dando otro paso en el agua que empapaba sus zapatos gastados. La tela de su ropa, sucia y empapada, pesaba contra su delgado cuerpo, arrastrada por el viento que soplaba con más fuerza. Pero nada de eso importó. Necesitaba seguir adelante. «¿Qué haces ahí?». Esta vez el joven movió levemente la cabeza, un gesto casi imperceptible, pero no lo suficiente como para que lo mirara. La lluvia le corría por la cara, pero Gael se dio cuenta de que no era solo la lluvia. Estaba llorando. Entonces, finalmente, se rompió el silencio. «Vete», susurró, su voz débil, sin emociones, como si hablar fuera un esfuerzo innecesario, como si las palabras fueran inútiles para alguien que ya había tomado una decisión. Gael sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Esa respuesta no fue una advertencia, no fue una petición, fue una despedida. El mendigo, que había sido ignorado por la sociedad durante tantos años, sabía exactamente lo que era quedarse atrás. Sabía lo que era sentirse como un peso, una sombra en el paisaje urbano que nadie notaba, y en ese momento reconoció ese tono de voz, porque un día él también había pensado así. Su corazón se aceleró aún más. El tiempo parecía correr en su contra. Cada segundo que pasaba era un riesgo mayor, un paso menos hacia lo irreversible. Necesitaba actuar, necesitaba detenerlo, pero ¿cómo podía convencer a alguien de que se rindiera cuando todo dentro de esa persona ya se había rendido? La lluvia arreció, castigando a la ciudad con fuertes gotas que golpeaban con fuerza el suelo y corrían en riachuelos por las vías del puente. El viento aulló como una advertencia, como si intentara alejarlos antes de que fuera demasiado tarde. Pero Gael ignoró todo. Dio otro paso más cerca,
Sé que no me conoces. Bell's voz intentó ser firme, pero el miedo que crecía en su pecho la hizo flaquear. Pero por favor, bájate de ahí. El joven cerró los ojos. Su rostro se tensó por un instante, sus puños apretados con fuerza a los costados. Aquí no me queda nada, murmuró casi como un pensamiento perdido en la tormenta que se estaba formando en su interior. Gael sintió que el pánico aumentaba. Esa frase ya se lo había dicho a sí mismo, años atrás, cuando todo se vino abajo, cuando ya no había esperanza, cuando a nadie le importaba si continuaría o no. Sabía lo que venía después de esa frase, y no podía permitir que esta conversación terminara ahí. No podía permitir que se perdiera otra vida ante sus ojos. Pero ¿cómo salvar a alguien? ¿Quién ya ha decidido que ya no puede salvarse? El silencio entre ellos era penetrante, pesado como una carga invisible que llenaba el espacio entre una respiración y la siguiente. Solo la lluvia insistía en caer. Cada gota corría por el rostro del joven, deslizándose por su fría piel y mezclándose con las lágrimas que ya no se esforzaba en contener. Su cuerpo temblaba, pero no era el frío lo que le hacía temblar. Era algo más profundo, algo que lo estaba devorando, como si la última chispa que aún lo mantenía allí se estuviera desvaneciendo lentamente. Entonces su voz, débil y quebradiza, rompió la barrera del silencio. A nadie le importa, ya nada tiene sentido. Las palabras salieron en voz baja, casi tragadas por el viento, pero llevaban un peso aplastante, un dolor crudo que hizo que el pecho de Gael se tensara de inmediato. Había algo en ellas, en la forma en que estaban dichas, que parecía definitiva, como si cada sílaba llevara el eco de años de sufrimiento acumulado, de decepciones que se acumularon hasta formar un abismo en el interior del pecho. Gael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no solo por el frío que empapaba su ropa y congelaba sus huesos, sino porque conocía ese dolor. Sabía exactamente lo que era sentirse así. Sabía lo que era mirar el mundo y no ver un lugar para sí mismo. Sabía lo que era creer que su existencia no hacía ninguna diferencia, que todo seguiría normalmente sin él, que nadie siquiera notaría su ausencia. Y saber eso dolía más que cualquier herida física que hubiera enfrentado en mi vida. Gael dio otro paso, vacilante, sintiendo un nudo en la garganta. El miedo subió por su columna como una advertencia de que cada palabra equivocada podría ser fatal. Si decía algo incorrecto, si el joven tomaba la decisión antes de poder detenerlo, necesitaba encontrar las palabras adecuadas. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina palpitaba con cada latido, haciendo eco dentro de su mente como un reloj contra el tiempo. El joven resopló, entrecerró los ojos y sacudió la cabeza lentamente, como si intentara convencerse de que nada podía cambiar, que ya no había salvación para él. Y luego vino otra confesión. Solo quiero que el dolor se detenga. Fue casi un susurro, pero para Gael esas palabras gritaron, y fue allí donde entendió. No quería morir, quería que el dolor cesara. Fue diferente, y esta era una batalla que Gael conocía mejor que nadie. Respiró hondo, sintiendo el frío quemarle los pulmones, y luego, con voz firme pero emotiva, dijo, sé cómo es. No fue una discusión, no fue un discurso preparado ni un intento vacío de convencerlo. Era la verdad, tan sincero, tan pesado, que hasta el joven vaciló por un momento. Gael lo notó, él estaba escuchando, y esa era la única oportunidad que tenía. Sé lo que es sentir que a nadie le importa, sé lo que es sentirse invisible, como si nada de lo que hicieras le importara a nadie. Los ojos del joven se desviaron por un breve momento. Su pecho subía y bajaba con una respiración temblorosa, como si ese simple reconocimiento fuera una chispa de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Pero Gael sabía que todavía no era suficiente. Tragó con dificultad y sintió que se le apretaba la garganta. Nunca habló de eso. Nunca le contó a nadie sobre su propio dolor. Pero ahora no tenía otra opción. Necesitaba abrir su propia herida, para evitar que ese joven abra el suyo. Sé lo que es perderlo todo, continuó, su voz pesada por el peso de los recuerdos. Sé lo que es sentir que el mundo seguiría sin mí, como si yo nunca hubiera existido. El joven cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, ahora más intensas, mezclándose con la lluvia, pero él seguía ahí. No había saltado todavía, y esa pequeña vacilación era todo lo que Gael necesitaba,
Todavía tenía una oportunidad. La tensión era asfixiante. El silencio pesó más que cualquier palabra dicha. Pero llegaba el momento de decidir. Gael había logrado contener el tiempo durante unos segundos. ¿Pero serían suficientes tus palabras antes de que fuera demasiado tarde? Gael contuvo el tiempo por unos segundos, pero cada palabra era una lucha contra lo inevitable. El destino de ese joven estaba en juego, y lo que sucedió después cambió todo irreversiblemente. Historias como esta hay que contarlas, hay que sentirlas. No dejes escapar esta emoción. Suscríbete al canal ahora para seguir cada giro, cada momento intenso que demuestra que incluso en las sombras puede haber un héroe. Haz clic en el botón. Ayuda a crecer este canal y ven a vivir esta historia hasta el final. En ese momento el aire se volvió más pesado, como si el propio universo contuviera la respiración. El tiempo pareció ralentizarse. Cada segundo se prolongaba en un silencio opresivo. La lluvia seguía cayendo, incesantemente, empapando el puente y convirtiendo cada superficie en una invitación al peligro. Los charcos reflejaban las luces de las farolas y los faros de los coches que pasaban por debajo, creando distorsiones fantasmales sobre el asfalto mojado. Pero nada, absolutamente nada, era más peligroso en ese momento que la ligera inclinación del cuerpo del joven hacia adelante. Por un momento Gael se quedó helado. Sus músculos se pusieron rígidos, su pecho se apretó, su sangre pareció congelarse. Lo era ahora, o lo detenía en ese mismo segundo, o sería demasiado tarde. Su corazón latía contra sus costillas como un tambor de guerra, una cuenta atrás invisible. El fuerte viento azotó su rostro, haciendo que su cabello mojado se pegara a su piel, pero lo ignoró. Nada más importó más allá de ese momento. «Por favor». Su voz rompió el silencio, más fuerte de lo que esperaba, llena de algo que ni siquiera él podía explicar. «Solo escúchame por un minuto». El grito transmitía desesperación, pero también verdad, y por milagro, el joven se estremeció. Sus dedos, previamente relajados a los costados, se cerraron ligeramente. Su pecho subía y bajaba más rápido. Todavía no se ha dado la vuelta. Todavía no he respondido. Pero se detuvo. Gael vive. Sienta. Esa pequeña vacilación era todo lo que necesitaba, pero también fue el momento más peligroso, porque ya estaba en su límite. Un suspiro desde el abismo, y cualquier palabra equivocada podría ser el último empujón. Gael tragó, todo su cuerpo lleno de tensión. El miedo trepó por su columna como hielo, pero no podía demostrarlo. No podía dudar. Era ahora o nunca. La ciudad todavía estaba viva por todas partes, pero parecía un eco lejano. El sonido de los coches, las bocinas, las voces apresuradas de la gente. Todo parecía ahogado por el miedo creciente, por la adrenalina que corría por sus venas. Lo único que importaba ahora era él, y el joven que estuvo a punto de dejarlo todo. El viento silbaba entre las barandillas del puente, como susurrando una advertencia. Las gotas de lluvia corrieron por el rostro del niño, pero él no las secó. Sus ojos permanecieron fijos en el vacío. Pero entonces, ¿qué? La voz del joven finalmente rompió el silencio. Temblor, casi un suspiro, pero Gael escuchó, y en ese momento sintió una chispa de esperanza. La conexión seguía ahí. No podía dejarla escapar. Necesitaba mantener ese frágil hilo que todavía los conectaba. Respiró hondo y el corazón le latía con fuerza en las costillas. «Solo, escúchame, por favor». El tono de Gael no era una orden, no era un requisito, fue una petición, pero también un grito silencioso de desesperación, porque él lo sabía. Sabía que esta era su única oportunidad. Un solo minuto, un solo hilo de esperanza para evitar lo peor. Si perdiera esta oportunidad, el final de esta historia sería trágico. La lluvia caía con más fuerza ahora, y las gotas rebotaban en el frío hierro del puente. El suelo brillaba húmedo, reflejando las luces de los coches que circulaban a toda velocidad. El viento rugía, penetrante, silbando entre las barras metálicas de la estructura. Pero para Gael, el tiempo se había detenido, y ahora era todo o nada. La lluvia seguía cayendo, cada gota golpeando el asfalto como una cuenta regresiva. Gael pudo ver que el joven todavía estaba al borde del abismo, pero algo en él había cambiado. No había saltado todavía. Él estaba escuchando, y ahora, Gael necesitaba encontrar las palabras adecuadas.
Necesitaba hacer que ese chico se viera a sí mismo a través de él. Sé que parece que no hay salida. Su voz era firme, pero no áspera. Era la voz de alguien que ya había estado allí. Pero no tienes por qué terminar tu historia de esa manera. El joven juntó las manos sobre la barandilla del puente. La vacilación fue sutil, pero estaba ahí. Y luego, sin previo aviso, Gael habló sobre su propio pasado. «Sabes, yo he estado donde tú también estás». El chico parpadeó, finalmente inclinándose para mirarlo. Gael vio lo que esperaba, ojos llenos de dolor, cansancio, soledad, pero también vio algo más. Vio el deseo de escuchar. Antes de terminar aquí, antes de que me hicieran invisible para el mundo, tenía una vida normal, tenía un hogar, una familia, sueños. El joven frunció el ceño. Era como si no pudiera imaginar a ese hombre sucio y cubierto de harapos en una vida normal. Pero Gael continuó. Pensé que mi futuro ya estaba decidido. Trabajé duro, construí mi propia historia, hasta que un día me arrebataron todo. Respiró hondo. Fue rápido. Perdí mi trabajo, luego mi casa, luego las personas que pensé que estarían a mi lado para siempre. El joven estaba prestando atención ahora. Gael lo vio en sus ojos. ¿Y sabes lo que pensé? Dio un paso adelante. Pensé que mi vida había terminado. El chico tragó. Me senté allí, justo donde estás ahora. La confesión fue como un trueno. El joven contuvo la respiración. La historia de Gael no fue solo un intento de consuelo. Era real. Pero el destino es impredecible. Gael lo miró directamente. Y siempre puede sorprendernos. Las palabras encontraron un camino. Lo alcanzaron. El joven aflojó los dedos sobre la barandilla. Pero todavía no fue suficiente. Gael necesitaba llevarlo al final de esta conversación. Necesitaba mostrar que incluso después de la oscuridad, siempre hay un nuevo amanecer. Y ahora, todo dependía de la respuesta de ese chico. Cierra los ojos por un momento. Imagina estar en el lugar de Gael. Estás ahí, bajo la lluvia, frente a alguien que está a punto de darse por vencido. El tiempo está en tu contra. Cada palabra podría ser la última oportunidad. ¿Qué dirías? ¿Cómo convencerías a esta persona para que continúe? ¿Y si estuvieras tú en el lugar del joven? Si en ese momento alguien se hubiera acercado a ti, ¿qué necesitarías escuchar? Comenta aquí. Tal vez tus palabras lleguen a alguien que necesite exactamente este consejo en este momento. El silencio entre ambos parece pesar más que la propia noche fría. Es un vacío que se extiende entre ellos, lleno de algo que las palabras no pueden describir. Solo la lluvia llena el espacio. Sus gotas corren por el concreto del puente, golpeando el asfalto debajo a un ritmo constante, como una cuenta regresiva silenciosa. Los coches siguen pasando a toda velocidad y sus luces atraviesan la oscuridad como rayos de neón contra un cielo sin estrellas. Hay gente cerca, a pocos metros de distancia, quizás incluso mirando desde lejos, pero nadie ve realmente. Nadie se da cuenta de la batalla que allí se desarrolla, un conflicto que se libra en silencio, entre la vida y el abismo. El joven mantiene la mirada fija en el vacío que tiene delante, con los pies todavía peligrosamente colocados en el borde del parapeto, como si un soplo de viento fuera suficiente para decidir su destino. Pero algo cambió. Gael se da cuenta de esto. Le tiemblan las manos. Tu pecho sube y baja más rápido. Él está escuchando. Es casi imperceptible, pero reconoce este momento porque ya ha estado allí antes. Él conoce esa mirada. La mirada de alguien que ya no quiere estar ahí, pero que tampoco sabe cómo salir de la oscuridad en la que se ha hundido. Ve el conflicto escrito en su rostro mojado, la lucha invisible que se desarrolla dentro de su mente. Ella está al borde del abismo, pero hay una parte de él que todavía duda. Y a veces, esa mínima vacilación puede marcar la diferencia entre el final y una segunda oportunidad. Finalmente, respira profundamente, un aliento tembloroso y frágil, y vuelve a girar la cabeza hacia él. Tus ojos llenos de dolor, de miedo, de un vacío tan profundo que parece tragarse todo lo que le rodea, como si estuviera atrapado dentro de sí mismo. Pero por primera vez esa noche, hay algo más ahí. Duda, una pequeña duda, casi insignificante, pero aún así, duda. ¿Y si tiene razón? ¿Qué pasa si todavía hay algo de esperanza? Sus labios se abren levemente, su voz sale débil, casi un susurro entrecortado,
un hilo de sonido que lucha por escapar. ¿Y si te equivocas? Su respiración se detiene, sus hombros se tensan. ¿Y si nada cambia? La pregunta flota en el aire como un desafío, como una herida expuesta que nunca sanó. Gael siente que se le oprime el pecho. Esas palabras, él las ha dicho antes. Se ha hecho esta misma pregunta tantas veces. Él ya quería darse por vencido. Has sentido el peso del mundo aplastando tus hombros. Has mirado al espacio y te has preguntado si valía la pena continuar. Pero ahora, mirándolo, se da cuenta. Quizás la respuesta a esa pregunta sea lo único que pueda salvarla. No puede mentirle. No se puede decir que todo cambiará de un momento a otro. No puede prometer que el dolor desaparecerá por completo. No puedo dar garantías, pero puede revelar la única verdad que lo ha mantenido vivo hasta ahora. Da un paso adelante acercándose con cautela, y cuando habla su voz es firme, llena de algo real. ¿Y si cambias? El joven parpadea. Sorpresa. Esperaba muchas respuestas. Esperaba consejos vacíos. Esperaba frases motivadoras que no marcaran ninguna diferencia. Pero él no esperaba eso. Gael continúa, manteniendo su mirada fija en la suya. Nunca lo sabrás si no lo intentas. El trueno resuena a lo lejos. El viento sopla más fuerte, alborotando su cabello, haciendo que la lluvia corra aún más rápido por su rostro. Pero ella no se mueve. Él no retrocede. Gael ve una grieta en ese muro invisible que la separaba del resto del mundo, y necesita profundizarlo antes de que sea demasiado tarde. Respira hondo, y continúa. La vida ya me lo ha quitado todo. Ya me hizo creer que no tenía salida. Me hizo pensar que no debería estar aquí, pero lo soy. Todavía estoy aquí, porque un día elegí intentarlo. Sus ojos se iluminan por un breve segundo. No dice nada, pero él escucha. Y si das ese paso ahora, Gael respira hondo, con el corazón martilleando. Nunca sabrás lo que te esperaba al otro lado. La respiración de la joven se vuelve temblorosa. Sus dedos antes relajados ahora agarran con fuerza el frío metal de la barandilla, como si algo dentro de ella comenzara a aferrarse a la vida nuevamente. Sus ojos, una vez perdidos, ahora están fijos en los de Gael. Lo que dijo lo sacudió. Pero, ¿fue suficiente? El tiempo parece ralentizarse. Cada segundo pesa más que el anterior. El viento sopla con más fuerza, como poniendo a prueba su resistencia. El tiempo parece ralentizarse. Cada fracción de segundo se alarga, convirtiéndose en una eternidad asfixiante. El ruido de la ciudad circundante desaparece, disolviéndose en la tensión del momento. Ahora solo quedan dos corazones latiendo en el silencio de la noche. El viento sopla con más fuerza, un gemido penetrante que atraviesa el puente y hace que la estructura tiemble ligeramente bajo sus pies. Lleva consigo la tensión de ese momento, como si la propia ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando el desenlace de lo que estaba por venir. Las gotas de lluvia corren por el rostro de la joven, deslizándose por su piel fría, mezclándose con las lágrimas que ya no se molesta en ocultar. Él está ahí, suspendido entre dos mundos. De un lado la oscuridad, el vacío, la promesa de un final definitivo, donde cesaría el dolor, donde el sufrimiento ya no podría alcanzarlo. Por el otro, una mirada, una mano extendida, la incertidumbre de un futuro desconocido, pero con la posibilidad de algo diferente. Vacila, pero entonces, una violenta ráfaga de viento golpea el puente, tu cuerpo flaquea, los pies resbalan sobre el borde mojado, pierde el equilibrio. El corazón de Gael se acelera, el mundo se contrae en un solo segundo. Un grito escapa de los labios del joven, un sonido desesperado que se pierde en la tormenta. Sus brazos se mueven en el aire, frenéticos, tratando de encontrar algo a qué agarrarse, pero no hay nada, nada más que vacío debajo. El tiempo parece congelarse, y luego comienza a caer, pero, en el mismo momento, Gael avanza. Él no piensa, él simplemente actúa. Tus instintos, perfeccionados tras años de lucha y supervivencia, se activan antes de que tu mente pueda procesar lo que está sucediendo. Se lanza hacia adelante, sus pies patinando sobre el suelo resbaladizo y el brazo extendido como un reflejo automático. Sus dedos se cierran alrededor de la muñeca de la joven en el último segundo. El impacto es brutal. Su peso acerca a Gael al borde. Siente que arrastran su cuerpo.
Tus rodillas raspan el cemento húmedo, y tu mano libre se agarra con fuerza a la barandilla. El dolor palpita por todo su cuerpo, pero no lo suelta. La lluvia aprieta, ahora cayendo a torrentes furiosos, como si el cielo mismo estuviera presenciando ese momento y llorando. El viento aúlla ferozmente, azotando sus rostros, alborotando sus cabellos mojados, transformando la escena en una pesadilla de agua y frío. La ciudad de abajo todavía está viva. Los coches siguen su marcha, las luces parpadean a lo lejos, las bocinas suenan sin parar. El mundo sigue ajeno al drama que se desarrolla en lo alto de ese puente. Pero para Gael, nada más importa. Lo único que importa es él. Aprieta su brazo con toda la fuerza que tiene, hundiendo los dedos en su manga empapada. Siente el temblor en el cuerpo de la joven, siente la desesperación reflejada en sus ojos. Y entonces, su voz resuena, firme, inquebrantable, cargada con algo lo suficientemente poderoso como para atravesar la tormenta circundante. «No te dejaré ir», el joven jadea. Tiene los ojos muy abiertos. Su pecho sube y baja incontrolablemente. El pánico está escrito en cada rasgo de su rostro. Siente el vacío debajo de él. Siente el frío implacable de la noche, mordiendo su piel húmeda, arrastrándolo hacia abajo. Siente el peso del abismo que lo llama, pero sobre todo, siente la fuerza de esa mano que la sostiene con todo lo que tiene. Gael aprieta aún más su agarre, como si su propia vida dependiera de ello, y tal vez dependa. «No te dejaré ir», repite, y esta vez, su voz no es solo una promesa, es una verdad absoluta. Él tiembla, sus dedos se mueven, tus ojos se encuentran con los suyos, buscando algo, buscando una razón para creer. La elección ahora es suya. ¿Todavía quiere darse por vencido? ¿Aún quieres dejarlo ir? ¿O hay posibilidades de regresar? El aire se vuelve denso, pesado. El corazón de Gael late contra su pecho. Le duelen los músculos por el esfuerzo, pero no la deja ir. El joven traga saliva, con la mente alborotada. ¿Qué hacer? ¿Dejar ir? ¿O aguantar? ¿Renunciar? ¿O intentarlo? El tiempo parece detenerse nuevamente. La tormenta arrecia. El viento sopla más fuerte, y la decisión que ella toma lo cambia todo. El tiempo parecía haberse detenido. Cada fracción de segundo se alargó, como si el universo contuviera la respiración, esperando la elección que definiría el destino de esa noche. El sonido de la ciudad lejana se había convertido en un zumbido ahogado, una banda sonora irrelevante para lo que realmente importaba. En ese momento, solo había dos personas, una mano extendida y una decisión que lo cambiaría todo. El joven miró a Gael con los ojos muy abiertos, dilatados por el miedo, el shock, la incertidumbre. Su cuerpo todavía estaba temblando. Su respiración era corta y errática, como si el aire mismo fuera difícil de inhalar. Pero, por primera vez esa noche, dudó, y esa vacilación lo cambió todo. Gael sintió el peso de esa elección. Cada latido de su corazón sonaba como un tambor de guerra, resonando dentro de su pecho. Sus músculos estaban tensos, sus dedos extendidos todavía firmes, listos para abrazarla, listos para traerlo de regreso. Pero él no podía obligarla, necesitaba elegir. ¿Confiaría en él? ¿Creería que todavía hay algo por lo que vale la pena luchar? Los segundos transcurrieron como si fueran una eternidad. La lluvia seguía cayendo, corriendo en riachuelos por su rostro. Tenía los labios entreabiertos como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Y luego, sus dedos se movieron. Un pequeño gesto, frágil, pero poderoso. Lentamente, temblorosos, se entrelazaron con los de Gael, y en ese instante todo cambió. Él tomó su mano. No hubo más dudas. No hubo más dudas. Solo quedaba la decisión de vivir. Gael no esperó. Con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo la levantó. El esfuerzo fue brutal. Su propio cuerpo protestó. Sus músculos ardieron. Su mente gritó de cansancio. Pero él no lo soltó. Nunca lo dejaría ir. El joven fue arrastrado hacia atrás, y en un movimiento brusco su cuerpo cayó contra la acera. Las piernas fallaron. Demasiado débil. Demasiado inestable. Ella cayó de rodillas. Pero él estaba vivo. Por un momento se quedó allí, sin reaccionar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus pulmones intentaban mantenerse al día con la avalancha de emociones que lo abrumaba.
Sus ojos parpadearon, como si todavía estuvieran intentando procesar lo que acababa de suceder, y luego, sus manos cubrieron su rostro. El primer sollozo se le escapó, luego otro, hasta que toda la contención se vino abajo. Ella rompió a llorar, pero estas lágrimas eran diferentes. No fue solo dolor, no fue solo desesperación, era algo más profundo. Fue un alivio que no sabía que necesitaba sentir, un alivio que le pesaba mucho en el pecho, pero que al mismo tiempo lo liberaba. Gael, todavía recuperando el aliento, se arrodilló junto a ella. No dije nada, no era necesario, simplemente permaneció allí, una presencia silenciosa pero firme, sólida y real. Y en ese momento eso fue suficiente, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. La lluvia seguía cayendo, deslizándose por las calles, goteando de las farolas, arrastrando el cemento húmedo debajo de ellas, pero ahora se sentía diferente. Ahora bien, no era solo un escenario triste, ahora era un nuevo comienzo. La ciudad seguía su ritmo frenético, indiferente a todo lo que allí sucedía, pero para esos dos, algo había cambiado para siempre. Esa noche podría haber terminado trágicamente, pero en el último segundo, le tendieron la mano. Un destino ha sido cambiado. ¿Cuántas historias como esta pasan desapercibidas? ¿Cuántas vidas llegan al borde del abismo, esperando solo que alguien las vea? Esta fue solo una de las muchas historias que demuestran que un simple gesto puede cambiarlo todo. Por eso estás aquí, y sabes que estas historias deben contarse. Regístrate ahora, y sigue siguiéndote, porque créeme, lo que viene a continuación te emocionará aún más. En ese momento la lluvia ya no caía con la misma intensidad. Pequeñas gotas aún corrían por los adoquines de la calle, reflejando la tenue iluminación de las farolas, mientras el viento seguía soplando sin piedad. El frío cortante de la noche parecía querer infiltrarse en los huesos de cualquiera que se atreviera a permanecer al aire libre, pero de alguna manera ahora parecía menos cruel, como si hasta la propia naturaleza hubiera sentido el peso de aquel momento y hubiera aminorado un poco su furia. Las luces lejanas de la ciudad parpadeaban a través de la niebla, reflejándose en la superficie húmeda del asfalto, creando una escena casi irreal. Todo parecía ralentizado, como si el propio universo se hubiera detenido, una breve suspensión del tiempo, solo para presenciar lo que estaba por suceder. No se oía ningún sonido de coches, ni pasos apresurados, solo el sonido del viento aullando y la respiración entrecortada de Mateo, mientras estaba sentado allí, vulnerable, como si estuviera al borde de un precipicio invisible. Estaba en el frío suelo del puente, con los brazos alrededor de las rodillas, en un intento fallido de calentarse. Su pecho subía y bajaba irregularmente, como si cada respiración fuera una batalla interna. Tenía los ojos bajos, mirando a un punto fijo en el concreto, pero en realidad no veía nada. Las gotas de lluvia que corrían por su rostro se mezclaban con las lágrimas, que ya no se molestaba en contener. Ya no tenía sentido fingir. No había nadie más allí para juzgar, señalar con el dedo, decirle que debía seguir adelante. Sentía como si el peso del mundo le aplastara el pecho, y por primera vez, se permitió sentirlo. Ya no había forma de contenerse. Era como si todas las emociones que había reprimido durante años se hubieran derrumbado sobre él al mismo tiempo, como una avalancha de recuerdos y dolor que se había pasado la vida tratando de ignorar. Y luego estaba Gael. Él estaba allí, al lado de Mateo, sentado en el mismo suelo frío, sin mostrar incomodidad, ni prisa, ni juicio. No preguntó nada, no forzó las palabras, no intenté llenar el silencio con frases vacías que, en el fondo, no cambiarían nada. Simplemente permaneció allí, sólido como un ancla en medio de la tormenta que se gestaba dentro de Mateo. Su presencia, de alguna manera, transmitía algo que Mateo no había sentido desde hacía mucho tiempo: seguridad. No la seguridad física de un techo o una casa, sino una seguridad emocional, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que no desaparecería. El silencio entre los dos no fue incómodo, era casi sagrado. Fue un espacio que Mateo nunca tuvo, un momento de respiro en una guerra que había estado librando solo durante años. Cerró los ojos por un momento, sintió el frío de la noche tocar su piel, penetrar hasta sus huesos. Respiró hondo,
como si necesitara reunir el coraje para hacer algo que nunca había hecho antes, poner en palabras lo que siempre lo había perseguido. Sentía un nudo en la garganta, como si las palabras fueran un peso que debía quitarse de encima, pero esta vez no quería retenerlos más. Su voz era débil, casi perdida en el sonido del viento, pero Gael estaba allí, escuchando, atento a cada sílaba, a cada rastro de dolor escondido en sus palabras. No sé lo que estoy haciendo. Su voz se quebró al final, casi un susurro, casi una confesión. Yo solo quería que todo esto terminara. Gael giró su rostro lentamente, mirando a Mateo con los ojos llenos de algo que pocos podían entender. Él conocía ese tono de voz, conocía ese dolor. He estado allí antes. Sabía lo que significaba sentirse en el fin del mundo, como si ya no hubiera un lugar donde existir. Pero él no interrumpió. No intentó decir que todo estaría bien, que pasaría, que era solo una fase, porque sabía que a veces lo único que alguien necesita es ser escuchado. Y eso es exactamente lo que hizo. Se quedó allí, escuchando, dejando que Mateo se rompiera, porque solo así podría reconstruirse. Mateo respiró hondo y volvió a cerrar los ojos como si intentara reunir más fuerzas para continuar. Las palabras salieron con dificultad, como si hubieran estado atrapadas durante tanto tiempo que ahora se negaran a salir de inmediato. Mi vida, se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero nada fue suficiente. Mi padre nunca me miró con orgullo. Mi madre nunca me defendió. Yo solo era una carga. Mantuvo los ojos fijos en el suelo, pero no vio nada más que los recuerdos proyectados en su mente, imágenes de un pasado que quería olvidar, pero que siempre estuvieron ahí, acechando, esperando resurgir en los momentos de mayor fragilidad. Salí de casa pensando que podría arreglármela solo, pero me equivoqué. No tenía a dónde ir, no había nadie. La ira y la tristeza se mezclaron en su voz. Sintió que el nudo le apretaba la garganta, pero esta vez no intentó tragar, y entonces me di cuenta de que a nadie le importaba. Una risa sin humor escapó de sus labios. El mundo seguía girando, como si yo no existiera. Gael suspiró profundamente. Él entendió. Yo también me sentí así. Mateo levantó la vista por primera vez esa noche. Gael lo miró con expresión tranquila, pero llena de algo más profundo. No fue lástima, no fue una compasión vacía, fue comprensión, el tipo de comprensión que solo pueden ofrecer aquellos que han estado en el fondo. Lo perdí todo, mi hogar, mi familia, mi dignidad. Gael movió sus dedos, tratando de alejar el frío que palpitaba en sus articulaciones. Y al principio pensé que a nadie le importaba, que al mundo no le importaba si estaba vivo o muerto. Hizo una pausa, dejando que sus palabras asimilaran. Pero, ya sabes, su voz se volvió un poco más firme. El mundo puede ser cruel, sí, pero a veces, en medio de toda esta oscuridad, alguien aparece y nos ve. Mateo parpadeó. Gael continuó. Nunca nadie se ha acercado a mí, pero si pudiera retroceder en el tiempo, miró directamente a los ojos de Mateo. Ojalá alguien me hubiera detenido antes de tocar fondo. Mateo sintió un nudo en la garganta. La verdad contenida en esas palabras lo golpeó como una ola, rompiendo todas las barreras que había construido durante su vida. Toda su vida solo quiso esto: ser escuchado, ser visto, entenderse. El viento soplaba más fuerte, pero por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sintió tanto frío. Gael sonrió levemente, una sonrisa discreta pero genuina. A veces solo necesitamos que alguien nos vea, y en ese instante Mateo se dio cuenta. Ya no estaba solo. La conversación entre Gael y Mateo fluyó como un río silencioso, llevando consigo viejos dolores, recuerdos pesados, palabras que nunca habían sido dichas. Con cada frase intercambiada, parecía que parte del peso que Mateo llevaba en el pecho se disipaba, como si, por primera vez, estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. No era solo el acto de hablar lo que lo aliviaba, sino el hecho de ser escuchado, en verdad, no como alguien que simplemente escuchaba por obligación, sino como alguien que entendía, que reconocía ese dolor porque lo había sentido antes. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo no sintió que estaba gritando al vacío. No era solo un ruido perdido en el ruido de la ciudad. Por primera vez, no se sintió como una carga, pero el mundo seguía mirando.
A pocos metros, un coche pasaba lentamente por el puente. El conductor, un hombre de mediana edad, cansado después de un largo día de trabajo, apretó un poco más el volante al percatarse de la escena. Algo en esa imagen le molestaba. Vio a un joven arrodillado en el suelo, visiblemente conmocionado, y junto a él, a un hombre vestido con ropas raídas, un mendigo. Él frunció el ceño. La situación se sentía mal. Tu mente, condicionada por años de noticias negativas y advertencias de peligro, automáticamente dibujó un mal escenario. Dudó, preguntándose si debería seguir adelante, pero un sentimiento de inquietud persistía en su mente. ¿Qué pasaría si algo realmente estuviera mal? ¿Y si ese joven estuviera en peligro? Decidió no ignorarlo. Cogió el teléfono y marcó. Hay un joven en el puente. Parece perturbado, y hay un mendigo con él. No sé qué está pasando, pero tal vez alguien debería comprobarlo. Al otro lado de la línea, la operadora de la policía anotó los detalles de manera eficiente, con voz tranquila y profesional. En cuestión de segundos, la información se transmitió al vehículo más cercano. El protocolo era claro. Cualquier situación que implicara un posible riesgo debía investigarse de inmediato. En la radio del coche, la comunicación resonó rápida y objetivamente, y los policías que patrullaban la zona no dudaron. Minutos más tarde, luces rojas y azules atravesaron la oscuridad de la noche como espadas brillantes. El rugido del motor y el sonido ahogado de la sirena rompieron el silencio que antes rodeaba a Mateo y Gael, trayendo consigo una nueva tensión, un peso diferente. El reflejo de esas luces danzaba en los charcos de agua esparcidos por el asfalto, transformando el paisaje sombrío en un mosaico palpitante de alerta y autoridad. Mateo levantó la cabeza, sobresaltado, con los ojos todavía húmedos por las lágrimas captando el brillo intermitente de las sirenas. Su corazón se aceleró en su pecho, un reflejo condicionado por años de vivir en un mundo donde la policía rara vez daba buenas noticias. A su lado, Gael permaneció inmóvil, pero Mateo notó el profundo suspiro que escapó de los labios del hombre. No fue miedo, no fue ninguna sorpresa, fue resignación. Él ya sabía cómo terminaría, ya lo había experimentado antes. El coche se detuvo a unos metros de ellos. Las puertas se abrieron casi al mismo tiempo y salieron dos policías, con paso firme y mirada atenta. Su entrenamiento les enseñó que cada situación era desconocida, que la calma podía convertirse en caos en un abrir y cerrar de ojos. Sus manos permanecieron cerca de sus cinturones de herramientas, listos para cualquier cosa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de los policías, con la voz llena de autoridad y la mirada fija en Gael. Siempre fue así. Gael lo sabía. No era un ciudadano, no era alguien que necesitara ayuda. Era un problema que había que resolver, una amenaza que había que neutralizar. El mundo lo vio así. Siempre lo vi. El otro oficial dirigió su atención a Mateo. El joven estaba temblando. Sus ojos todavía estaban rojos, sus hombros encorvados, como si todo su cuerpo intentara esconderse bajo su propio peso. El oficial de policía suavizó su tono. «Hijo, ¿estás bien?» Mateo abrió la boca, pero por un momento no pudo responder. Miró a Gael y vio el cansancio en los ojos de ese hombre, el mismo cansancio que había visto cuando se encontró en el fondo de su propio pozo. Gael no dijo nada, simplemente esperó aceptando lo inevitable, pero entonces algo dentro de Mateo se agitó, algo que no sabía que tenía, un coraje inesperado, un impulso que creció con la fuerza del trueno. Se levantó. Los agentes reaccionaron instintivamente, preparándose para lo inesperado, pero lo inesperado fue diferente a lo que imaginaban. Mateo se volvió hacia los agentes y con la voz aún entrecortada, declaró: «Él me salvó». Los agentes fruncieron el ceño, confundidos. ¿Qué? Mateo tragó saliva, pero su determinación no flaqueó. Miró directamente a los oficiales, su voz ahora más firme, transmitiendo una convicción que no sabía que poseía. Yo iba a saltar de ese puente, pero él me detuvo. Él salvó mi vida. El silencio que siguió fue pesado, el tipo de silencio que impacta, que transforma el aire en algo casi palpable. Los policías intercambiaron miradas. Uno de ellos volvió a mirar a Gael, esta vez sin el mismo recelo de antes. Lo que antes parecía un hecho rutinario ahora era algo completamente diferente. ¿Y la verdad?
preguntó el agente con voz menos rígida. Mateo asintió de inmediato, con los ojos suplicantes, rogándoles que creyeran. Lo juro, me habló, me escuchó, me hizo cambiar de opinión. Los agentes volvieron a mirarse. El centavo empezó a caer. No fue un crimen, no fue un problema. Era algo mucho más grande. Gael, por otro lado, no pareció sorprendido. Ya estaba acostumbrado a ser invisible, ser el primer sospechoso, el primer culpable. Pero, por primera vez, sucedió algo diferente. Uno de los agentes, que hasta entonces había mantenido la mano pegada al cinturón, relajó la postura. Su mirada se encontró con la de Gael y por primera vez no hubo miedo ni sospecha. Simplemente algo que Gael no había visto en mucho tiempo. Respeto. El oficial respiró hondo y su expresión se suavizó. Miró a Mateo, luego a Gael, y finalmente entendió. Esa noche, el mundo finalmente vio a Gael, y por primera vez en años, el mendigo invisible llamó la atención. El frío de la noche aún flotaba en el aire cuando la noticia llegó a la madre de Mateo. Su teléfono vibró sobre la mesa, y cuando contestó, una voz masculina, firme pero con un ligero temblor, sonó al otro lado de la línea. Su corazón se hundió incluso antes de escuchar las palabras. Había algo en la respiración de ese hombre, una vacilación que delataba que lo que vendría a continuación no sería algo fácil de escuchar. Sosteniendo el dispositivo con más fuerza, sintió un escalofrío recorrer su columna. Entonces vino la frase, sencilla pero demoledora: tu hijo está bien. Pero estuvo muy cerca de algo terrible esta noche. Por un instante, el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Le tomó a su mente unos segundos procesar el significado de esas palabras, pero cuando finalmente entendió, fue como si le quitaran el aire de los pulmones. Se quedó sin aliento, sus ojos se abrieron y el miedo se apoderó de todo su cuerpo como un veneno paralizante. El temor se instaló en su pecho, caliente y sofocante, como si algo estuviera tratando de aplastar su corazón desde adentro hacia afuera. Presionó el teléfono contra su oreja, tratando de encontrar un fragmento de la realidad al cual aferrarse. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Su voz temblaba, temblorosa, una mezcla de desesperación y un alivio aún lejano, que intentaba estar presente con solo saber que seguía vivo. ¿Pero fue realmente así? ¿Estaba entero? ¿Qué diablos había pasado? El silencio del policía antes de responder fue breve, pero a ella le pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro pesado, un sonido que siempre haría eco en su mente. Estaba a punto de saltar de un puente, pero un hombre lo detuvo. Su corazón se detuvo, el tiempo se congeló, el teléfono casi se le escapa de la mano. Su mente se negó a aceptar esas palabras. Mateo, tu chico, aquel que acunó en sus brazos a quien vio dar sus primeros pasos, a quien amó desde el primer segundo de su vida, casi se había ido. Su cuerpo tembló y una oleada de náuseas subió a su garganta. Si no fuera por ese hombre, ni siquiera se atrevería a completar ese pensamiento. El alivio de saber que su hijo estaba a salvo se mezcló con el terror de pensar en lo que pudo haber pasado. Y en medio de esta tormenta de emociones, un solo pensamiento se le quedó grabado en la mente. Necesitaba ver a este hombre. Necesitaba mirar a los ojos de quien evitó que su vida se desmoronara esa noche. El encuentro que lo cambiaría todo. Mateo llegó a casa horas después, y apenas cruzó la puerta, su madre corrió hacia él y lo abrazó con todas sus fuerzas. Sus brazos se cerraron alrededor de él como un escudo protector, como si temiera que si lo soltaba, él desaparecería. Sintió el olor a lluvia impregnando su ropa, el frío aún pegado a su piel, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era el calor de tu hijo allí, vivo, respirando, presente. Lo abrazó contra su pecho, como si quisiera transferirle todo el amor, toda la protección que tal vez no había podido mostrarle antes. Pero por mucho que lo abrazara, algo la preocupaba. Con cada latido de su corazón, la necesidad de encontrar a Gael crecía dentro de ella. La gratitud que sentí no se podía expresar simplemente con palabras. Necesitaba verlo. A la mañana siguiente, acompañada de Mateo, se dirigió al puente donde sucedió todo. Su corazón latía aceleradamente, sus ojos inquietos recorrieron cada detalle del lugar, tratando de imaginar cómo pasó todo esa noche lluviosa. Vio el borde del puente, el vacío que se extendía debajo de él, y sintió un escalofrío.
Puede que Mateo ya no esté allí. Y todo por tan poco, por un impulso de dolor que casi se lo lleva. Entonces ella lo vio. Gael estaba sentado en el mismo rincón de siempre, envuelto en una manta vieja, sosteniendo una taza de café que probablemente alguien le regaló. Su mirada era lejana, perdida entre los autos que pasaban, como si su mente viajara a un lugar al que nadie más podía llegar. Parecía acostumbrado a la invisibilidad, como si hubiera aceptado que el mundo nunca lo miraría de verdad. Mateo tomó la mano de su madre y la guió hacia él. Gael notó el acercamiento pero no reaccionó. Las miradas curiosas eran comunes. Los juicios silenciosos eran parte de su rutina. Pero entonces vio a Mateo. Algo en su expresión cambió. No fue una sorpresa, sino más bien un reconocimiento, como si, de alguna manera, supiera que este joven regresaría. Se levantó lentamente, sin saber qué esperar. La madre de Mateo se detuvo frente a él. Tenía los ojos llorosos y la respiración entrecortada, como si las palabras que llevaba fueran demasiado grandes para salir todas a la vez. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno de algo que las palabras no podían describir. Luego, sin dudarlo, tomó las manos de Gael. «Gracias». Su voz era ahogada, casi quebrada por la emoción. Gael frunció el ceño, sorprendido. Yo no hice nada grande, señora». Ella negó con la cabeza, negándolo firmemente. «No digas eso. Salvaste la vida de mi hijo, y nunca podré agradecerte lo suficiente por eso». Gael miró hacia otro lado, incómodo. La gratitud no era algo a lo que estuviera acostumbrado, pero ella no iba a detenerse allí. Solo decir gracias no fue suficiente. La decisión que cambiaría la vida de Gael. Respiró hondo, y con voz firme, declaró: «No puedo simplemente decir gracias y seguir con mi vida como si nada. Le diste a mi hijo una segunda oportunidad. Ahora quiero darte una también». Gael parpadeó confundido. «¿Cómo esto?» Mateo miró a su madre y sonrió. Él ya sabía lo que estaba a punto de decir. «Quiero ayudarte a salir de la calle». El mundo pareció detenerse por un segundo. Los ojos de Gael se abrieron como platos. Su corazón se aceleró. Él no esperaba eso. La mujer continuó, su mirada llena de una sinceridad que él no había visto en años. «Quiero ofrecerte un lugar donde quedarte. Quiero ayudarte a encontrar un trabajo, una nueva oportunidad. Pasaste tanto tiempo invisible para el mundo, pero hoy eres el héroe más grande que he conocido». Gael estaba en shock. No sabía cómo responder. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien lo miraba así? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sintió que a alguien le importaba? «Yo no sé qué decir». Ella le apretó las manos con más fuerza y sonrió. «Di que sí, solo di que sí». Las palabras resonaron en su interior, extendiéndose como calor por un cuerpo congelado por el tiempo. Y por primera vez en años, Gael sintió algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. La vida de Gael siempre estuvo compuesta de los mismos días, de miradas desviadas, de pasos apresurados que fingían no verlo. Ya se había acostumbrado a la indiferencia, a la soledad, a la certeza de que, para el mundo, simplemente no existía. Pero esa noche, todo cambió. No pensó en sí mismo cuando vio a Mateo a punto de saltar del puente. No pensó en su propio dolor, en su propia miseria. Simplemente sabía que necesitaba actuar, que no podía permitir que ese joven cometiera un error sin regresar. Y en ese momento, al extender la mano, no solo salvó a Mateo, se salvó a sí mismo, porque, por primera vez en mucho tiempo, se vio a Gael. Mateo creía que estaba solo, que a nadie le importaba, que su ausencia no haría ninguna diferencia, pero fue alguien a quien el mundo despreciaba quien lo vio. Fue alguien que ya lo había perdido todo, quien le demostró que la vida todavía tenía valor. ¿No dice eso mucho sobre el mundo en el que vivimos? Nos enseñaron a temer a los extraños, a juzgar por las apariencias, a creer que los que están en la calle no tienen nada que ofrecer, pero en el momento más crucial, el verdadero héroe no llevaba capa, ni riquezas, ni posesiones, excepto su humanidad. El destino puede cambiar en un instante. Gael y Mateo eran dos desconocidos, dos historias completamente diferentes que se cruzaron en un momento de desesperación. Pero quizás nada de esto fue una coincidencia. Tal vez Mateo estuvo allí esa noche porque necesitaba a alguien que lo entendiera,
Y Gael estaba allí porque necesitaba un propósito para seguir adelante. Uno salvó al otro. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces te has cruzado con alguien y has mirado para otro lado? ¿Cuántas historias quedaron sin contar? ¿A cuántas personas has ignorado sin saber lo que llevan en el corazón? Esta historia nos enseña que nadie es insignificante, que cada uno de nosotros puede cambiar la vida de alguien, a veces con un simple gesto, a veces con la palabra adecuada en el momento adecuado, porque al final, no son los bienes materiales los que definen quiénes somos, son nuestras elecciones. Y Gael optó por salvar una vida. Sé que esta historia te conmovió. Algunas historias no solo se cuentan, sino que se sienten, y ese fue uno de ellos. Nos hace reflexionar sobre la vida, sobre las elecciones que tomamos, y sobre cómo a veces la ayuda que más necesitamos llega de donde menos la esperamos. Ahora te pregunto, ¿y si fueras tú el que estuviera en ese puente? ¿Habrías escuchado las palabras de Gael? ¿O si estuvieras en su lugar, habrías tenido el coraje de salvar una vida, incluso sin tener nada más que tu propia compasión? Realmente quiero saber qué harías. Deja tu comentario abajo. Tu respuesta podría inspirar a otras personas que, como Mateo, podrían necesitar una razón para seguir adelante. También quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación te emocionará aún más. Imagínense esto. Un vagabundo revisa un contenedor de basura, como lo hace todos los días, pero esta vez no encuentra restos de comida. Encuentra algo que hace que su corazón se acelere, algo que no debería estar ahí. Y, en cuestión de segundos, se encuentra ante la decisión más importante de su vida. ¿Qué descubrió? ¿Qué hizo? ¿Y pudiste salvar esta vida a tiempo? Haz clic ahora en el siguiente video y descúbrelo, no te arrepentirás.